Doctor, ¿se logra apreciar? Sí, adelante, Franz Alexis. Ok, doctor. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar el tema de cianosis. Bien, ¿qué es la cianosis? La cianosis en sí se caracteriza por la presentación de la piel azulada o la coloración de la piel y las mucosas, debido a que va a haber un aumento, ¿no?, de lo que es la hemoglobina disminuida, que va a estar mayor a 5 gramos por decilitro. Esto se va a caracterizar también por presentarse de manera central, que va a ser tanto las mucosas como los labios, que es más característico, de manera periférica, que está básicamente en la parte distal, y la mixta, que se va a presentar tanto en extremidades como en las mucosas. Para entender más o menos de lo que, cómo es que se da la cianosis, pues vamos a empezar con lo que es el aparato respiratorio, porque es gracias a este que va a haber un intercambio gaseoso y lo que es la parte de la oxigenación de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que como sabemos, eh, para que se genere un correcto intercambio gaseoso es necesario saber que necesita ingresar el oxígeno hacia los pulmones. Va a haber un recorrido a través de la inspiración que se va a iniciar en el canal, en las fosas nasales, que van a posteriormente pasar el oxígeno a lo que es la tráquea y posteriormente a los pulmones. Su parte del recorrido del oxígeno va a entrar a lo que son los bronquios, a los bronquiolos y finalmente a los alvéolos. Los alvéolos son la parte o la estructura que nos va a importar en esta ocasión, debido a que esta es una pequeña, ¿no? Es una pequeña estructura que es como un saco que está rodeada de capilares en sí. Va a presentar lo que son los capilares de sangre arterial y la sangre venosa. Se caracteriza también el alveol porque tiene como una forma de racimo, que es en donde se va a hacer lo que es el intercambio gaseoso, que es lo que se conoce como la hematosis. Para que la sangre per se llegue a lo que son los pulmones de forma desoxigenada, va a empezar su recorrido a través de tanto las aurículas. El recorrido de la sangre empieza en las aurículas derecha y las aurículas y ventrículos derechos e izquierdos. En este caso va a ser por las venas, arterias, venas pulmonares, que van a pasar lo que es el oxígeno, el oxígeno que no tiene que está con bajos niveles, la sangre bajamente oxigenada, hacia lo que es el alveol. En este caso, el recorrido de la sangre desoxigenada hacia el alveol va a generar lo que es el intercambio de dióxido de carbono, que se va a hacer la salida mediante la exhalación, y el ingreso del oxígeno hacia la sangre mediante la inhalación, que esta sangre posteriormente va a regresar oxigenada al corazón para ser redistribuida a todo el torrente sanguíneo. Entonces se va a hacer lo que es esto, ¿no? El ingreso de la sangre desoxigenada y la salida de la sangre desoxigenada. Posterior a esto, vamos a ver que el corazón como tal es la bomba, ¿no? El órgano más importante, ¿no? Porque este se va a encargar de lo que es la distribución tanto de la sangre oxigenada como la sangre desoxigenada. ¿Qué pasa? Que la sangre oxigenada va a llegar a todas las partes del cuerpo, a los órganos principales, a las arterias y hasta los capilares, en donde se va a hacer un requerimiento de lo que es el oxígeno para posteriormente pasar a lo que es la sangre desoxigenada, que esta ya va a regresar a la bomba cardíaca como tal para ser redistribuida hacia lo que es el pulmón, en donde se va a cumplir de nuevo lo que es la parte de la hematosis para volverse a oxigenar esta sangre que no tiene oxígeno y volver a cumplirse todo este circuito mediante este proceso que se va a repetir eh, se va a repetir de manera continua, ¿no? Bien, si se han dado cuenta, he estado hablando mucho de lo que es la sangre oxigenada como la sangre desoxigenada. Esto es importante porque los eritrocitos por sí solos no son capaces mm, de transportar el oxígeno. Si bien es cierto, están en todo el organismo y nos van a ayudar a lo que es
tanto la vascularización, la vascularización a los órganos en sí, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que estos transportan el oxígeno y el dióxido de carbono? Como sabemos, los eritrocitos eh, tienen sus membranas, sus citoplasmas y sus enzimas metabólicas en sí, ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfocar más que nada en lo que es el citoplasma, en donde se va a encontrar la mayor cantidad de hemoglobina, que es la que va a ayudar al oxígeno, a la sangre en sí, a lo que es la oxigenación. ¿Qué pasa? Que la hemoglobina es la que se encarga de conjuntamente con los glóbulos rojos del traslado tanto del oxígeno como el del dióxido de carbono, que en este caso el dióxido de carbono sería la expulsión, ¿verdad? Y el oxígeno sería el ingreso de sangre hacia el glóbulo rojo. Entonces la hemoglobina se va a encargar de la captación de este mismo, que sería el oxígeno, ah, y también se va a encargar de lo que es el traslado del dióxido de carbono. La hemoglobina es una proteína compleja, en la cual va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta, un grupo hemo y en la cual también está lo que es el hierro. El hierro va a ser el encargado a ayudar a la hemoglobina a que se haga todo este transporte, ¿no? Y es así que una vez que se logre captar el oxígeno, se va a transformar la hemoglobina en lo que sería una oxihemoglobina y a su vez cuando se hace lo que es el intercambio de oxígeno, va a hacer lo que es la disoxiemoglobina, que es la que se traslada, ¿no?, a través de los capilares para hacer su intercambio gaseoso. Se sabe también que la hemoglobina reducida, como les había dicho, va a estar presente en la hipoxia porque va a ser la que está más elevada y es esta la que va a generar, ¿no?, este déficit de oxígeno en este caso, porque va a haber mayor cantidad de, de hemoglobina reducida a diferencia de la sangre oxigenada. Como se sabe, la hemoglobina en las personas sanas va a estar en sus valores normales, por ejemplo, en los varones va a ser de 13,5 a 17,5 gramos por decilitro y en las mujeres va a ser de 12, de 12 a 16 gramos por decilitro. Ahora, ¿qué pasa con el hierro y la hemoglobina y todo esto? Eh, al, al, sa- al Al empezar lo que es la parte de la circulación de la hemoglobina con la sangre y el hierro, van a captar, como les he dicho, la parte del oxígeno, y es esta que hace que el hierro mismo hace que la hemoglobina y la sangre puedan captar cuatro moléculas de oxígeno. Estas moléculas van a estar en los eritrocitos y van a distribuirse en todos los eritrocitos y se va a repetir en todas estas células. Pero ¿qué pasa? El hierro en sí tiene también una capacidad de hacer que la sangre opte por este color característico que es el rojo, más brillante o más claro, eh, y que está en un estado ferroso. Por eso es que cuando está en un estado ferroso, la sangre tiene este color característico, ¿no?, que es más o menos rojo claro. Hay una alteración que es la metahemoglobina, que se da cuando el hierro oxida lo que es sí, se da la oxidación de la hemoglobina. ¿Y qué pasa? Que el hierro se pasa a estar de un estado ferroso a un estado férrico. Como sabemos, el estado ferroso es cuando está la sangre oxigenada en un color rojo vivo o brillante. Pero ¿qué pasa cuando se pasa a un estado férrico? La sangre tiende a volverse de un color más violáceo, más oscuro, y es por eso que se da el cambio característico de la sangre, de la sangre en sí. Cuando la sangre desoxigenada también fuera de este trastorno se presenta sin oxígeno, también tiende a cambiar este color característico, que va a ser un color un poco más opaco. Ahora, hablando ya de la cianosis, luego de este pequeño preámbulo, vamos a entender que la cianosis se da por el aumento de la hemoglobina reducida. O sea, se va a aumentar la hemoglobina reducida a mayor de 5 gramos por decilitro. Pero ¿cómo se da esto?
se puede deber a, como les había dicho, el intercambio gaseoso que hay dentro de lo que serían en este caso los alveoles, eh, debido a que puede que en los alveoles no haya una correcta oxigenación, entonces la sangre desoxigenada, que en este caso va a tener dióxido de carbono, vaya a pasar por los alveoles y no logre hacer lo que es este intercambio gaseoso per se. No va a haber un intercambio gaseoso, entonces no se va a expulsar lo que es el dióxido de carbono y no se va a ingresar lo que es el oxígeno. Entonces esta sangre desoxigenada va a pasar a la circulación mayor y va a regresar a la bomba cardíaca como tal y va a comenzar a lo que es en la bomba cardíaca a circular todo lo que es la sangre desoxigenada a través de los torrentes sanguíneos, del torrente sanguíneo de los diferentes, hacia las diferentes estructuras. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que esto ocurra, se sabe que la sangre desoxigenada va a pasar a toditas las estructuras, pero se va a hacer más evidente en lo que son las mucosas y en el labio. ¿Por qué? Porque va a haber una red capilar mm, más poblada en lo que serían estas partes, ¿no? Que están altamente vascularizadas. Entonces ahí se va a hacer una acumulación de lo que es la sangre desoxigenada y va a presentar, como les había dicho, esta coloración debido a que el hierro debido a que va a haber un cambio de lo que es la sangre en sí. Y por eso es que se presenta lo que es la coloración azulada de lo que es la mucosa y de los labios, debido a esto, a esta falta de oxígeno, ¿no? En lo que son el torrente sanguíneo. Y las otras alteraciones, bueno, las otras patologías en las que se presenta la cianosis también puede ser en el EPOC, en el asma grave, en la tetralogía de Fallot y en los síndromes de Sinus-Gardner. Ahora también, como sabemos, hay una cianosis central, una cianosis periférica y una cianosis mixta, de la cual van a hablar mis compañeras posteriormente. Compañera Helen, ¿estás ahí? Pero ya, continuando con la cianosis periférica, siguiente diapositiva. Bueno, empezando, este es un signo clínico, se va a caracterizar por una coloración azul o violácea de la piel. Bueno, en las regiones distales de nuestro cuerpo. Fisiopatológicamente, se va a producir debido a un enlentecimiento del flujo sanguíneo o una microcirculación, o también llamarlo como estasis capilar. Lo que esta va a generar es una extracción excesiva de oxígeno por parte de los tejidos periféricos. Bueno, esta va a poder mantener lo que es una saturación de oxígeno arterial y pulmonar, completamente normales ambos. Este fenómeno no solo depende de una concentración de una hemoglobina total, sino también va a ser estrictamente de una cantidad absoluta de la hemoglobina reducida, desoxigenada, como bien explicó anteriormente el compañero. También el hecho microvascular. Bueno, también la cianosis periférica va a ser manifestada físicamente cuando la concentración de la hemoglobina reducida desoxigenada es igual o mayor a 5 gramos sobre decilitro. Bueno, en el territorio capilar, en esta condición, la afectación de la hemoglobina A1 está netamente afectada a lo que es en la cianosis periférica, ya que no existe una alteración estructural o una mutación genética de la proteína. Bueno, el átomo del hierro se va a ser mantenida en un estado funcional ferroso, lo que va a ocurrir a una transmisión alostérica masiva en su forma exagerada. Bueno, como sabemos, la hemoglobina va a tener una función primordial en la cual esta
se va a encargar lo que es en un transporte eficiente, lo que es el. Gracias a este efecto, también va a estar involucrada lo que es el efecto de Bohr. La hemoglobina también va a tener una reducción afinada de lo que es el oxígeno, justo hacia los tejidos con mayor actividad o también una metabolizada, lo que es hacia los estados en una estasis sanguínea. También, como sabemos, la cianosis periférica va a estar más frecuente en lo que es las personas que viven en las alturas. Siguiente diapositiva. ¿Cómo va a afectar lo que es la hemoglobina? Bueno, como sabemos hay diferentes tipos de hemoglobina, pero netamente va a estar más afectada lo que es la hemoglobina A1. La hemoglobina es una proteína alostérica. Su estructura químicamente de la hemoglobina es normal, ya que el átomo del hierro dentro de este grupo hemo se va a poder mantener en un estado funcional, en un estado ferroso. Bueno, pasando en un enfoque molecular, se va a poder determinar lo que es en este signo. Nos encontramos lo que es anteriormente, como ya mencioné, 5 gramos sobre decilitro. Esto se va a ver más visible lo que es en las concentraciones de una hemoglobina reducida o desoxigenada, que es igual o mayor a este umbral del lecho capilar. Bueno, también esta proteína va a estar involucrada en lo que es en el proceso de una hemoglobina A1, ya que también va a estar conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina normal del adulto es fundamental para poder aclarar lo que no presenta ninguna mutación genética ni un daño estructural, ya que su átomo de hierro va a poder mantener lo que es en un estado funcional de ferroso. También es funcional o principalmente que la hemoglobina transporta oxígeno hacia los tejidos y asimismo va a poder retirar lo que es el CO2 y los hidrogeniados. Lo que va a ocurrir, lo que es en la cianosis periférica, es que la hemoglobina A1 se ve obligada a cambiar lo que es una estructura tridimensional de una forma más masiva, ya que esta va a pasar a una forma oxigenada en un estadio R. Bueno, aquí vamos a tener 2 estadios, principalmente el estadio R y el estadio T. Comenzando en una forma oxigenada, va a empezar en un estadio R, que se denomina relajación. Esta va a comenzar lo que es primeramente en el pulmón y el corazón perfectamente oxigenado. Y en su forma desoxigenada, ingresa lo que es este estadio, lo que es el estadio T, que es tenso, en una forma desproporcionada del oxígeno cuando ésta llega hacia la periferia de nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva. Bueno, en consecuencia, ¿cómo se va a dar lo que es en la cianosis? Bueno, les explicaré paso a paso cómo va a pasar la secuencia. Bueno, primeramente es un estímulo como el frío o un bajo gasto cardíaco, que activa lo que es a nuestro sistema simpático. Esto va a generar lo que es una intensa vasoconstricción arterioperiférica. Ya. Esto va a provocar lo que es una estasis circulatoria, lo que esta va a significar que la sangre se mueve lentamente o es que va a tardar en llegar hacia los capilares de nuestra piel, va a prolongar lo que es un tiempo de tránsito. Bueno, al ver que la sangre no llega o llega a tardar, la sangre se queda así como que paralizada, las células van a realizar una hiperextracción del oxígeno, ya que esta va a obligar a que la hemoglobina A1 libere todo su gas y se convierta en un estadio T. Bueno, a la falta de avance de esta sangre acumulada CO2 o hidrogenianes locales, que estas acidosis van a activar el efecto Bohr. Esto va a disminuir lo que es aún la afinidad de la hemoglobina por un oxígeno residual. Bueno, al
superar este umbral de 5 gramos sobre decilitro, la hemoglobina va a ser reducida, va a cambiar sus propiedades ópticas. Estas moléculas van a poder empezar lo que es la absorción de la luz roja y se va a poder apreciar lo que es una luz azul, lo que se trasluce a una coloración caracterizada de la cianosis o una coloración azul. Bueno, siguiente diapositiva. Ya. Como consecuencia de la cianosis periférica, se va a ver afectada estructuras afectadas o órganos blandos. Bueno, esencialmente las estructuras distales o expuestas a los que podemos ver o observar serían primeramente lo que son las uñas, las puntas de los dedos, lóbulos de la oreja, la punta de la nariz. ¿Por qué se da? O sea, ¿por qué se da en las partes, en las extremidades, se podría decir? ¿Por qué? Porque va a haber una anastomosis arteriovenosa, que estas van a llegar a cerrarse rápidamente ante un estímulo adrenérgico. Bueno, como dato clave, va a respetar hacia las mucosas calientes. Como sabemos, las mucosas calientes van a pertenecer netamente hacia la cianosis central, como la lengua, los labios. Bueno, sin embargo, también a nivel celular hay un sufrimiento real. Bueno, al ver un cambio de oxígeno en las células, estas van a entrar a un metabolismo anaeróbico, ya que hay un desprendimiento del ATP. Bueno, en las patologías sistemáticas graves que da lo que es la cianosis, va a generar lo que es una vasoconstricción periférica, también renal, también va a estar involucrada lo que es el riñón. También, por lo tanto, el riñón también, anteriormente mencioné, el riñón va a sufrir lo que es una hipoperfusión celular, lo que va a tener lo que es un recorrido de riesgo de desarrollo de una necrosis. También otras causas que afectan a la cianosis o patologías asociadas a ello son las patologías vasculares locales, como el fenómeno de Ramuth, la hiperactividad vascular digital. También va a estar involucrada lo que es la palidez, cianosis, rubor. También está la trombosis venosa profunda. Bueno, en ello es la congestión pasiva, lo que es en la retrógrada, que se define como un flujo capilar, un aumento de una presión hidrostática. También va a estar el acrocianosis. La acrocianosis se debe a un vasoespasmo arteriolar crónico, ya que esta se debe a una dilatación capilar masiva. Otras patologías asociadas serían lo que son las patologías cardíacas o denominadas también lo que es un bajo cardíaco, un bajo gasto, bajo gasto en la insuficiencia cardíaca. También una falla en la bomba que activa, se habla una vasoconstricción periférica. También en ello está involucrada lo que son los estadios de shock sistemático, lo que es el shock hipovolémico y cardiogénico. En ellos se ve lo que es un colapso tensional que fuerza una respuesta adrenérgica extrema, ya que se va a dirigir hacia la sangre desde un eje desde el cerebro hacia el corazón, que va a dejar una periferia o una estesis crítica. Bueno, continuando con la cianosis mixta. Bueno, primeramente vamos a ver qué es la cianosis mixta. Esto se debe a la combinación de la central de la periférica. Esto se va a darse por lo que es la sangre venosa va a pasar lo que es a la circulación arterial por una alteración cardíaco-pulmonar, además de la circulación lenta que va a pasar a los tejidos, va a ocasionar lo que es
va a ocasionar lo que es el aumento del oxígeno y va a generar lo que es una coloración azulada en la piel, en la mucosa. Siguiente, por favor. Como vemos aquí en esta imagen, es la mezcla de lo que es de la central de la periférica, lo que va a ocasionar la circulación de la central y de la periférica de la sangre venosa, que va a pasar para la circulación arterial. Siguiente, por favor. Bueno, en aquí vamos a ver que la cianosis mixta se va a desarrollar en dos etapas. La primera etapa va a ser a nivel central, la sangre arterial no se oxigena adecuadamente. Esto se puede ocurrirse por unos problemas pulmonares o un cortocircuito cardíaco del lado derecho e izquierdo, como vemos en la imagen. Y también vamos a ver que donde la sangre venosa se va a mezclarse con la arteria, va, esto, va a ocasionar lo que es el aumento de la cantidad de la hemoglobina desoxigenada en la circulación sistémica. En el nivel periférico, en la segunda etapa, vamos a ver que la circulación sanguínea se desarrolla más lento, como suelen ser como el bajo gasto cardíaco o la insuficiencia cardíaca. Esta va a tener una lentitud primeramente, que los tejidos van a extraer más oxígeno de la sangre, van a aumentar lo que es la hemoglobina y va a hacer lo que es la reducción de los capilares periféricos, como vemos aquí en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, la cianosis va a aparecer clínicamente cuando va a haber un aumento de una concentración de la hemoglobina. Esto va a ser lo que es una reducción de los pequeños vasos sanguíneos. La van a superar aproximadamente 5 gramos de decilitros, como vemos en la imagen. Y también vamos a ver que la sangre va a adquirir una tonalidad azulada, que se puede observarse principalmente en las manos, en los labios, en la lengua, principalmente. Siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína que se encuentra dentro de los eritrocitos. Su función principal es de transportar gases en el organismo. Esto va a llevar lo que es el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Van a devolver lo que es el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Van a tener lo que es una estructura, van a tener lo que son van a tener 4 cadenas polipépticas, 2 alfas y 2 betas. Cada una de ellas van a tener lo que es un átomo de hierro, estado ferozo. Eso van a tener cada una de ellas. Vamos a ver que van a tener una capaz de unir con lo que es de una manera que va a recibir lo que es el oxígeno. Esto va a permitir que cada molécula de la hemoglobina va a transportar hacia las 4 moléculas de oxígeno. Como anteriormente les expliqué que hay 4 cadenas polipépticas, 2 alfa, 2 beta. También, sin embargo, vamos a ver que como va a tener una consecuencia por el aumento de la cantidad de la hemoglobina, va a desoxigenar la circulación, cuando la hemoglobina va a reducir a un aproximadamente de los 5 gramos de decilitro en los capilares sanguíneos. Van a aparecer clínicamente, como anteriormente les expliqué, que tiene una coloración azulada. Esto se debe también a lo que es sus valores, bueno, mencionando los valores de la hemoglobina, en los hombres adultos van a tener de 13,5 hasta 17,5 gramos de decilitro. En las mujeres vamos a ver de 12
16 gramos de cilitro, sus valores normales de la hemoglobina. En la otra imagen donde vemos la curvatura de la escala de oxihemoglobina, de su saturación. Esto vamos a ver que este es el proceso del transporte del oxígeno que va a lo que es a la sangre. Eso, vamos a ver que en el lado derecho del gráfico de la curvatura, vamos a ver que el pH va a estar elevado y el DPG va a estar bajando, va a disminuirse y el tiempo. Y en el lado izquierdo vamos a ver que el pH va a estar bajo y el DPG va a estar subido y el tiempo. Esto se debe a lo que es a un transporte de oxígeno. Esto también vamos a ver que para una valoración de una saturación de oxígeno superior a los 97%, la curvatura va a ser primeramente plana. No se puede estimar de forma fría de la presión parcial del oxígeno arterial. Vamos a ver que también como vemos aquí en las imágenes de la oxiohemoglobina, vamos a ver que una de las saturaciones del oxígeno va a ser del 97%, correspondiente a una presión parcial de aproximadamente de 90 milímetros de mercurio. Después vamos a ver que la saturación de oxígeno del 90% corresponde a una presión parcial del oxígeno, va a tener aproximadamente 60 milímetros de mercurio, como vemos en el gráfico, en el lado horizontal y en el lado vertical. Eso es lo que se va a producir, lo que es la escala de la curvatura de dióxido de hemoglobina. Eso es lo que mayormente utilizan. Esto fue creado por Auerbach y Harzer-Bach. Eso fue en 1940, lo que hicieron en la escala. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver en la primera imagen, donde dice normal, vamos a ver cómo llega desde lo que es la saturación de oxígeno a lo que son los pulmones. Vamos a ver eso. En el lado azul, no tengo ya, pero del lado de esta parte aquí, de la arribita, donde vemos el color azul, vamos a ver que la sangre venosa va a bajar lo que es a la aurícula derecha. De la aurícula derecha vamos a ir lo que es al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a descender, va a ir lo que es a los pulmones. De los pulmones va a ir lo que son a las venas pulmonares. De las venas pulmonares van a bajar, esa parte de aquí van a bajar lo que es a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a bajar a la ventrículo izquierdo. De eso va a ir lo que es a la circulación. Eso es lo normal, lo que se puede presentar. Y también vamos a ver que la cianosis mixta es la combinación de efectos de oxigenación central como una alteración de la circulación periférica. La primera, en el compartimiento de central, vamos a ver que va a ocurrir una mezcla entre la sangre venosa y la arterial. Esto va a ser por un cortocircuito cardíaco o por pulmonares. Esto va a provocar lo que es la sangre va a salir con mayor saturación de oxígeno. Después vamos a ver que en el compartimiento periférico del flujo sanguíneo se vuelve como más lento debido al bajo gasto cardíaco o en las éstasis circulatorias. Esto se permite que los tejidos extraigan más el aumento del oxígeno en la sangre, que aumentan todavía más la hemoglobina, que va a ser lo que es una reducción de los 5 gramos de cilitro, como resulta en una concentración de la hemoglobina
ginada, superiormente en la umbral, va a ser clínicamente, se hace visible la cianosis. Esto va a ser cianosis mixta. El siguiente, por favor. Ya. Ya. Los principales estructuras las principales estructuras comprometidas son como vemos en la primera imagen, va a ser el sistema respiratorio, especialmente en la unidad alveolar capilar, donde se altera la difusión de gases. En la segunda imagen vamos a ver el sistema respiratorio. Eso va a ser especialmente por los alveolares capilares. En el sistema cardíaco, va a ser por la central, va a incluir lo que es el tabique interventricular, va a ser lo que es los válvulos cardíacos y las grandes vasos, los grandes vasos. Y en la tercera imagen, donde dice el sistema, donde dice no, la tercera es de microcirculación periférica. Esto sobre todo, esto se da en los labios, lenguas, en las mucosas, en los dedos, se pueden presentarse, donde la coloración va a ser visible, se va a poder ver clínicamente con más facilidad. Siguiente, por favor. Bueno, como vemos aquí en estas imágenes, las causas principales de una cianosis mixta van a incluir lo que es la primera imagen, donde dice número 1, es la insuficiencia cardíaca congénitas. Y donde está la imagen 2 va a ser las polisistemias por el aumento de la viscosidad sanguínea. En la imagen 3 vamos a ver que el shock hipervolémico o shock cardíaco. Y en la imagen 4 vamos a ver los factores ambientales. ¿Qué quiere decir con los factores ambientales y qué tiene que ver con la cianosis? Esto se debe por lo que es al momento del frío intenso. Como anteriormente mis compañeros les explicaron que por lo que se da una cianosis central y periférica. Entonces, eso tiene que ver con el ambiente, porque en el periférico, si bien especifica que es por el frío, la central también dice que es por lo que es el calor, entonces por eso es lo que se presenta en ambiental. Por una altura también se puede presentarse en una cianosis. Bueno, eso sería en ambientes que se produce por una vasoconstrucción y empeora lo que es una circulación periférica. Siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre este es el artículo de Cielo, las patologías de la cianosis. Hay tres, pero yo mayormente lo escogí lo que es la tetralogía de Fallot. La otra era la comunicante intraauricular del SHUP derecho-izquierdo, la comunicante intraventricular de SHUP derecho-izquierdo. Esas son las patologías que se pueden ver, pero yo saqué mayormente de la patología de tetralogía de Fallot, de Cielo. La tetrapatología de Fallot, como bien les dije, la cianosis mixta va a depender de qué es el grado de la obstrucción pulmonar y de la respiración vascular sistémica. Cuando la éstasis del pulmón se ve afectada, esto va a ser lo que es de la parte de la sangre venosa, va a pasar directamente desde el ventrículo derecho hasta la aorta, mediante un cortocircuito de derecho a izquierdo.
Después vamos a ver que la aorta, mediante un cortocircuito del lado derecho e izquierdo, sin el oxígeno adecuado a los pulmones. Eso, como les dije, que no haber una adecuación en los pulmones debido a lo que es de, del ventrículo, de la sangre venosa que va directamente al ventrículo derecho, debido a eso. Y también vamos a ver cómo las consecuencias de la saturación arterial del oxígeno va a ser una disminución significativa. Esto puede llegar a alterar el 70% de una hipoxemia, junto con una lentitud de la circulación periférica. Va a aumentar, va a subir, va a aumentar la cantidad de la hemoglobina desoxigenada en la sangre. Cuando la hemoglobina va a reducir, va a superar a los aproximadamente de los 5 gramos de cilito, va a aparecer clínicamente en la coloración azulaza, se va a caracterizar la cianosis. Esto sería en la tetralogía de Fallopi de la cianosis mixta, debido eh, a su circulación, debido al cortocircuito que hay. Siguiente. Eso sería todo, doctor. Compañeros, muchas gracias. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, alguno de sus compañeros, para poder realizar al grupo, por favor. Adelante, Medrano, con tu pregunta. Ya, tengo una pregunta, chicos, respecto a si existe una cianosis acompañada de una hipoventilación, ¿qué tipo de trastorno ácido base puede causar? Perdón, ¿le puedes volver a repetir la pregunta? Claro, claro. Si existe una cianosis acompañada de una hipoventilación, ¿qué tipo de trastorno ácido base puede causar? Si no estoy mal, puede causar lo que es un trastorno en los ácidos básicos respiratorios. ¿O entendí mal tu pregunta? Bueno, no, si Podría te estar refieres basado en con una acidosis ácidos. respiratoria. Sí, 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 está muy bien, Fer. Gracias, doctor. Bueno, sí, como dice su compañero, en un trastorno respiratorio en el cual la alteración sea un trastorno de tipo ventilación en relación al pH y los trastornos ácido-base, la respuesta sería una acidosis respiratoria, ¿no? Al disminuir el componente respiratorio, no se va a eliminar lo que es de manera suficiente lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Esto va a producir una acumulación de esta a nivel sanguíneo, lo que va a producir lo que es que el pH sanguíneo baje, ¿no? Y se produzca lo que es la acidosis respiratoria. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Yo, doctor, Adelante, Edgar Miguel. eh, bueno, quería hacer una pregunta y es, si bien la cianosis es provocada por una hipoxia tisular, ¿por qué en una intoxicación por monóxido de carbono, donde está la hipoxia pues, bastante elevada, no aparece la cianosis? Tendría que verse más que nada por la hemoglobina. La hemoglobina es la que va en este caso a generar lo que es
debido a que existe cantidades elevadas de hemoglobina desoxigenada en la sangre, va a generar lo que es la cianosis, cuando de lo contrario, pues simplemente no se va a presentar la cianosis. Aparte que tampoco solo depende de la falta de oxígeno. Eso sería. Miguel, Sí, pero la cianosis sí aparece por la falta de oxígeno. Bueno, es una hipoxia. Bueno, es generalmente secundaria a la hipoxia o una trastornos hemodinámicos, hemo, eh, hema- hemoglobinopatías. sí, bueno, en relación a tu pregunta, es generalmente, bueno, los trastornos, ¿no? que indicas, por intoxicación por monóxido de carbono, generalmente se va a unir a un tipo de hemoglobina, ¿no? Que han hablado tus compañeros, ¿no? Que es la carboxihemoglobina. Este compuesto general tiene una característica muy específica, ¿no? Que tiene un color rojo brillante, ¿no? Lo que le da la característica de un tono cereza, ¿no? En lugar de azul, en este caso de pacientes. Pero tu pregunta sí es una buena pregunta, pero hay que ver la parte estructural, ¿no? En todo esto de la hemoglobina. Está bien, doctor, gracias. Adelante, Albert Pablo. Gracias, Doc. Quería preguntar por qué en casos de anemia no hay cianosis, si por ejemplo en la anemia en teoría tendría que estar reducido lo que es bueno, por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos y como tal la hemoglobina. ¿Por qué no hay cianosis en una anemia? Pues que la hemoglobina en la anemia está baja, a diferencia de una cianosis, por ejemplo, central, donde la hemoglobina la desoximoglobina está elevada. Eso sería más que nada. Albert Pablo. No sé, Doc, solo preguntó, tampoco sé, solo quería saber. Bueno, hay que diferenciar lo que es no la anemia de lo que es la cianosis, ¿no? Por ejemplo, yo voy a preguntar después a sus compañeros en respecto al tema, pero generalmente para complementar es porque en la anemia va a haber una carencia de hemoglobina total, ¿no? Por lo que generalmente el organismo no va a alcanzar a proceder, ¿no? A tener la coloración azulada, ¿no? Y esa se va a manifestar más con una palidez, ¿no? Pero hay que ver las diferencias de estas. Adelante, Ruth Jimena. Ok, bueno, buenos días. Mi consulta es, en el caso de la cianosis, ¿por qué específicamente aparecen estos tejidos? Ya sea en las extremidades o, por ejemplo, en el caso de los labios, dependiendo, ¿no? del tipo de cianosis. O sea, ¿cuál es la característica que posee estos tejidos? No sé si se entendió, lo puedo volver a repetir. No sé, Por chicos. favor, sí, por favor, Ok, es que, ok. En el caso de la cianosis, ¿cuál es la característica que posee estos tejidos que han mencionado en su exposición? O sea, ¿por qué justamente en esas zonas puede aparecer lo que es la cianosis? bueno, si no estoy mal, tiene por lo que es, por el sistema nervioso simpático, cuando hay una hipoxia, por el frío también, los vasos se contraen para conservar lo que es la coloración y van a mandar lo que es la sangre al central del cuerpo. Y por eso mayormente se puede observarse y en casos que, digamos, cuando no se puede presentarse, no se puede ver a simple vista, es porque no hay una,
no hay una contracción de la sangre. Eso, si no estoy mal. Si bien ciertamente lo que me dices es correcto, también a eso le puedes sumar o añadir incluso el tema del tejido. No olvidemos que a nivel del lecho unguial o incluso a nivel de los labios o de las mucosas, en todo caso, estamos hablando de tejidos prácticamente de piel fina, ¿no? O en caso de las mucosas, pero está bien en el sentido de los vasos, entonces, por mi parte está súper. Gracias. Adelante, Yesenia. Quería preguntar, creo que Helen habló de la tetralogía de Fallot por la falla interventricular o comunicación interventricular. En este caso, ¿por qué se presenta la saturación de oxígeno bajo en la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot causa a nivel de bajos oxígenos de la sangre porque los defectos de los cardíacos van a bloquear y va a ir en lo que es el flujo hacia los pulmones, van a desviar lo que es la sangre no oxigenada directamente en el resto del cuerpo. Perfecto, gracias. Está bien. Veo que hay muchas preguntas, chicos, ¿no? Pero bueno, la tetralogía de Fallot hay que tomar en cuenta que es una cardiopatía congénita, ¿no? Al ser congénita, ya desde inicio va a haber una alteración en lo que es la correcta oxigenación de esta, ¿no? Entonces va a producir alteraciones a nivel del oxígeno, ¿no? Lo que va a producir la coloración azulada de las pieles y las mucosas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta la diferencia de esta, ¿no? Porque esta se produce por una estenosis pulmonar, generalmente por un estrechamiento de lo que es la arteria pulmonar, ¿no? Que va a dificultar lo que es el componente del oxígeno, ¿no? Adelante, adelante, Jean-Pierre. Ah, compañeros, ¿por qué en algunos casos de insuficiencia cardíaca aparece la cianosis distal? Uno puede ser por el bajo gastro cardíaco, y por el flujo que va a ser lento. No está más que nada enfocado a lo que es el flujo des- disminuido, ¿no? Del al torrente sanguíneo, el cual no va a tener una circulación normal, por así decirlo, el cual va a requerir en las extremidades distales, por ejemplo, va a requerir lo que es una mayor eh, requisición de oxígeno, y es por eso que se va a hacer lo que es la cianosis en estas partes. La compañera Helen se acercó más, pues por el bajo gasto cardíaco. Eso hace que la circulación como tal baje su volumen y eso altera las presiones oncóticas que habló la compañera en su exposición, haciendo que haya más sobreabsorción a los tejidos. Chévere. Bueno, lo que compete a lo que es la insuficiencia cardíaca, si vamos a meter insuficiencia cardíaca, tenemos que ver desde una parte global, ¿no? Desde cómo empieza la sintomatología, cuáles son los factores predisponentes, ¿no? ¿Por qué se produce, ¿no? Los principales criterios diagnósticos de Framingham, cuáles son los criterios mayores, cuáles son los criterios menores, ¿no? Entonces, como dice el término insuficiencia cardíaca, hay un problema a nivel del corazón como bomba, ¿no? Lo cual permite o no permite que se realice de forma eficiente ese bombeo cardíaco, ¿no? Produciendo una insuficiente donación de sangre a lo que son los principales tejidos y órganos, ¿no? Y se congestiona, hay un aumento de retención de líquidos, lo que van a ver en esos pacientes, ¿no? Hay edema, hay aumento de miembros inferiores, ¿no? Disnea de pequeños a grandes esfuerzos, ¿no? Entonces, es un componente mixto en el cual hay que tomar en cuenta varios factores en lo que es en relación a la insuficiencia cardíaca. Otra cosa, hay muchas personas que están levantando su mano para poder preguntar, pero voy a dar prioridad
a personas que no hayan preguntado, ¿no? Y al final tal vez voy a ver la opción de que puedan preguntar a las personas que ya han consultado previamente. Adelante, Alejandro Calizaya. Ok, doctor, gracias. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué relación tiene el mal de altura con la cianosis? Por el gradiente de altitud, la presión va a disminuir, va a disminuir. Bueno, por la saturación del oxígeno, que no va a tener una buena circulación en sí, no va a llegar. Y por eso es lo que puede presentar en mal de altura, puede presentar una cianosis. Esto va a provocar lo que es una hipoxia y una falta del oxígeno a los organismos. Y eso, Bueno, también Gracias. podría ser porque la sangre viaja de una manera más lenta hacia las partes, hacia las extremidades inferiores y superiores. También porque la sangre va a salir de una manera desoxigenada desde los pulmones. Sí, sí, está bien, gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Solo creo que hay preguntas que quieren hacer las personas que ya realizaron, ¿no? Entonces, bueno, en relación a la exposición, se nota una mejoría en respecto a la clase anterior, ¿no? Pero les reitero, cuando nosotros preguntemos en el examen, voy a mandar un PDF para que podamos complementar, ¿no? En relación a la fisiopatología es importante nombrar, ¿no? Cuáles son las tres fases, ¿no? No escuché que hablen de lo que es la hipoxia estancada, ¿no? La hipoxia propiamente dicha, ¿no? O lo que es o cuando se considera un cuadro de asfixia, ¿no? Que son componentes muy importantes dentro de lo que es la fisiopatología, ¿no? Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es que deberían haber, eh, si bien Helen muchas veces en tu exposición indicas lo que es el concepto de cianosis, en reiteradas ocasiones te confundes y dices una disminución. Tienes que diferenciar lo que es la disminución y un aumento de lo que es la hemoglobina desoxigenada mayor a 5 gramos de decilitro. Entonces yo en el examen les voy a colocar como concepto qué es cianosis, ¿no? ¿Será una disminución? ¿Será un aumento? ¿No? ¿Qué se tomará en cuenta? ¿No? Entonces tienen que tomar en cuenta el concepto básico y no confundirse con que es una disminución, ¿no? Es un aumento de lo que es la hemoglobina desoxigenada o hemoglobina reducida mayor a 5 gramos de decilitro, ¿no? Lo que quería tomar en cuenta también es muy importante que hablen de lo que es la circulación mayor y menor, ¿no? ¿Dónde comienza la circulación mayor? ¿Y qué características tiene? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias entre la circulación menor? ¿No? Eso era muy importante que comenten en una parte de lo que corresponde al tema, ¿no? En esta ocasión tampoco vi que hablen de lo que es el fenómeno del Raynaud, ¿no? Que es muy importante indicar, ¿no? Que es un vasoespasmo de los vasos sanguíneos, que generalmente se da a nivel de las extremidades o regiones acras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus clasificaciones, ¿no? Si es primario o secundario. Entonces, era importante que complementen eso, ¿no? Bueno, veo que sus compañeros tuvieron bastantes preguntas, entonces no les voy a realizar más preguntas al grupo. Pero sí, bajo esas observaciones, a todos los grupos voy a complementar con un archivo PDF para que se pueda complementar antes del examen. Muy bien. Como seguimos en problemas de ámbito, de los bloqueos y todo eso, y todavía no sabemos si hay un arreglo o pronto, ¿no? O lejano respecto a todo esto. El siguiente grupo, por favor, me escribe y me pide el tema para poder entregarle y que se base en eso, ¿no?
que se base en una incógnita si se va a realizar de forma virtual o presencial, pero que ellos lo realicen de forma que sea cual las dos opciones, ellos lo puedan realizar de la mejor manera, ¿ya? Eh, van a tener igual el tiempo suficiente, otros tal vez será más sencillo que lo hagan de forma presencial, tal vez otros quisieran hacerlo de forma virtual, todo eso, ¿no? Pero tenemos que acomodarnos a las características ¿no? A las características y los problemas que tenemos actualmente. Entonces, por favor, chicos, ¿no? Vean eso con los días, si lo van a programar de forma presencial, no se olviden que cualquier momento con esos problemas vamos a estar obligados a realizarlo de forma virtual. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de culminar, chicos? Yo creo que ya no hay, Doc.